Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Francho era titular antes del coronavirus en todos los partidos y en los últimos que había jugado con tres centrocampistas puros, con él, con James y con el Wallace. El último no jugó James, pero bueno, siempre con tres centrocampistas. El retorno de Francho y la mala imagen en Vallecas en la segunda parte, donde el partido no lo gobernasteis en ningún momento, te puede hacer retomar jugar con tres centrocampistas más puros. Son lo que comentaba también, son alternativas y posibilidades que nos da la vuelta tanto de Francho como Juanma. Son jugadores más específicos que otros compañeros. La alternativa de, como estábamos comentando, de meter ese doble delantero, todas esas variantes que me da el equipo, evidentemente las tengo muy pensadas y bueno, la duda evidentemente la tengo que despejar este fin de semana para llegar al lunes con las ideas muy claras, como si se lo transmito al equipo. Sí, en la línea de ellos, un buen trabajo de su entrenador, de José Alberto, un equipo ofensivo, un equipo que mira constantemente la portería rival, que juega muy bien en combinación y como has comentado, ¿no? Con chavales jóvenes de cesiones incluso de otros clubes de primera división, pero vuelvo a repetir, a mí con el máximo respeto al Mirandés lo que me preocupa es el rendimiento de nuestro equipo, que es lo que al final nos tiene que dar los 3 puntos.